Hoy tengo el placer de recibir en mi estudio aquí en Washington a Augusto López Claro. Es el director del Banco Mundial que está a cargo de estudiar cuáles son los países del mundo donde es más fácil hacer negocios y montar una empresa y operarla, y cuáles son aquellos donde es casi imposible ser empresario. El doctor López Claro es el responsable de Doing Business. Es un informe anual que estima, que mide las condiciones que hace que sea fácil o difícil manejar un negocio en 185 países. Por cierto, que el país latinoamericano mejor situado es Chile, en el puesto 37, y es mucho mejor que muchísimos países ricos, más desarrollados. Y el peor, el país de América Latina donde es más difícil montar una empresa y manejarla, en el puesto 180, es la República Bolivariana de Venezuela. El doctor López Claro nació en Bolivia. Es economista, es matemático y ha tenido una amplia carrera. Antes de incorporarse al Banco Mundial, fue representante del Fondo Monetario Internacional en Rusia en los momentos más complicados y dirigió el programa de competitividad global del Foro Económico Mundial. Esta es mi conversación con el doctor Augusto López Claro, el director del Banco Mundial. Doing Business, hacer negocios. ¿Cómo hacer mejor negocios? ¿Cómo es el ambiente en el cual operan las empresas? Ese es el informe que usted dirige del Banco Mundial. ¿En qué consiste ese informe? Mira, lo que tratamos de hacer es captar diferentes dimensiones del ambiente que existen en los países para las inversiones y para la actividad económica. Miramos indicadores como, por ejemplo, cuáles son todos los requisitos que el empresario tiene que cumplir para empezar una empresa, para registrar una empresa. Si hay un problema con un proveedor, ¿cuánto tiempo toma y cuál es el costo asociado a hacer cumplir un contrato? ¿Cuán difícil es registrar la empresa? ¿Cuán difícil es hacer comercio transfronterizo? ¿Cuán complicado es cumplir los requisitos para, digamos, en el terreno tributario, ¿no? ¿Cuántos pagos hay que hacer? ¿Cuántas horas anuales le toma al empresario cumplir con sus obligaciones tributarias? Tenemos un grupo de 10 indicadores que captan estas diferentes dimensiones. ¿Qué caracteriza a estos 5 países que son los mejores países del mundo para hacer negocios? Estos 5 países tienen 3 cosas en común. Primero, que hay un reconocimiento por parte del gobierno de que el sector privado es el motor de la economía. La segunda característica es de que en estos países no se han limitado únicamente a ver a los indicadores que son captados en Doing Business, sino han reconocido de que hay que invertir en educación, hay que tener un buen manejo macroeconómico, hay que manejar las cuentas fiscales en una manera cautelosa. Vemos lo que está ocurriendo en Europa en este momento, ¿no? Y tercero, son países que están muy abiertos al comercio internacional, son países que están integrados en la economía global, tienen una huella en la economía global, y además son países donde los gobiernos mantienen un régimen legal y regulatorio que es muy estable a través del tiempo, es predecible, y por lo tanto las empresas pueden tener programas de inversión de largo plazo. como usted sabe, los críticos de este informe los acusan a ustedes de estar a favor de las empresas multinacionales, de la inversión extranjera, de los grandes grupos privados, que lo que ustedes hacen es hacerle la vida más fácil al sector privado en desmedro de lo que es la sociedad y el gobierno. Sí, pero lo que hemos visto en los últimos años, porque estamos haciendo este proyecto ya por una década, es de que, por ejemplo, tenemos evidencia de que hay una correlación muy estrecha entre los rankings en Doing Business por una parte y el crecimiento del ingreso per cápita. Y no vamos a hablar de los niveles de inversión extranjera. O sea que el progreso que se ve a través del tiempo en estos indicadores tiene una contraparte macroeconómica para la economía real que es muy tangible. Pero lo que usted dice es que si en un país le va bien promoviendo un ambiente favorable en los negocios, eso tiene repercusiones directas en el bolsillo de los habitantes. Absolutamente, especialmente por el lado del empleo. Y ahora hablemos de América Latina. Veamos cuáles son los 5 países de la región donde es más fácil hacer negocios. Miren esto. Son países donde los gobiernos han reconocido de que si van a competir en la economía global, tienen que mejorar el ambiente para la empresa privada. Porque como dije anteriormente, la empresa privada es el motor del crecimiento y del empleo, ¿no? Entonces son países como Chile, donde el gobierno ha jugado un rol muy activo en crear un ambiente saludable y amistoso para la actividad de la empresa. Y entonces, en contraste a eso, vamos a ver ahora la lista de los 5 peores países de América Latina para hacer negocios. Miren esto. Y entonces, ¿qué tienen esos países? Mire, tienen excesivos niveles de burocracia, inflación, corrupción, inestabilidad en las leyes. Son algunas de las características.
¿Y qué pasa con Brasil? Brasil ha sido visto como un gran éxito de la región y sin embargo en su lista aparece el número 130 de 185 países, uno de los peores países para hacer negocios. ¿Cómo es eso? Mire, Brasil es un país excesivamente burocrático, ¿no? Uno de los indicadores que nosotros utilizamos es el número de horas anuales que toma para para pagar los impuestos. A nivel global, el promedio para los 185 países es 267 horas. En Brasil es 2.600 horas. Caramba, o sea que un empresario en Brasil tiene que pasar, una empresa dedica 2.600 horas a llenar los formularios de los impuestos. Que es 10 veces más que el promedio global. Usted es un experto en términos del ambiente de los negocios a nivel mundial. Si un presidente lo llama, el presidente de un país, y le dice, doctor López Claro, dígame cuáles son las 3 cosas que tengo que hacer para que mi país suba rápidamente en cuanto a su atractivo para hacer negocios. Lo primero que viene a mente es de que tenemos que tener un sistema tributario que sea fácil, eficiente y justo, ¿no? Donde no se creen incentivos perversos para que los empresarios, ¿no?, evadan sus obligaciones tributarias. Esto es muy, muy importante porque en la medida en la que el gobierno puede recaudar los impuestos porque los empresarios pagan, entonces puede invertir en educación, puede invertir en salud pública, puede invertir en infraestructura. Eso es muy, muy importante. Un segundo aspecto tiene que ver con facilitar la entrada de los empresarios a la economía formal, ¿no? Esa es una fuente de trabajos. En la medida en la que la economía se formaliza, el gobierno va a poder captar mayor ingresos tributarios. Entonces, esa es una dimensión muy importante. Y un tercer aspecto guarda relación con el comercio internacional. Aquellos países que han facilitado el comercio internacional han crecido más rápidamente. Los datos a nivel global, Latinoamérica entre ellos, son realmente muy persuasivos. Augusto López Claro, el director del Banco Mundial para todos los estudios sobre el ambiente para hacer negocios en el mundo. Muchas gracias, doctor López Claro. Bien. Si quiere ver más de esta entrevista, visite nuestra página web, efectonaim.com. Y después de la pausa les voy a presentar a otro economista, pero este es diferente. Este es falso, es un impostor genial que engañó a todo un país. No se vaya.